Bienvenidos, el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de inflación resuelto paso a paso. Muy bien, comencemos. En primer lugar vamos a tener la información de la inflación mensual en Lima. En cada uno de estos meses vemos la inflación 0.24% para enero, 0.32% para febrero, 1.30% para marzo y miren, vemos que en abril, mayo y junio la inflación ha sido negativa. ¿Qué significa eso? Una deflación, es decir, una disminución de los precios. Y así sucesivamente para cada uno de los meses. Ahora, vamos a ver la pregunta que tenemos. ¿Cuánto fue la inflación del primer trimestre en Lima? Si me hablan de inflación del primer trimestre, me hablan de inflación acumulada. ¿Cuál es la fórmula de inflación acumulada? 1 más la inflación del primer periodo, en este caso enero del 2017, por 1 más la inflación del segundo periodo, febrero del 2017, por 1 más la inflación del tercer periodo, que fue marzo del 2017. Todo eso menos 1 y todo eso por 100. Muy bien, reemplacemos con los datos que tenemos. 1 más 0.24%, por 1 más 0.32%, por 1 más 1.30%, todo eso menos 1 y todo eso por 100. Hacemos las operaciones del caso y nos sale 1.87%. Muy bien, vamos a tener otra pregunta. ¿Cuánto fue la inflación promedio de este primer trimestre? Como vemos, la inflación en cada mes ha sido diferente. 0.24%, 0.32%, 1.30%. La inflación acumulada de este primer trimestre es 1.87%. Pero ahora quiero obtener la promedio de estos 3 meses. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Si hemos multiplicado factores para calcular el promedio, ya que tenemos el total del primer trimestre, para calcular el promedio vamos a sacar la raíz cúbica. Claro, miren, tenemos esta información. 1 más la inflación del primer trimestre. ¿Cuántos meses hay en el primer trimestre? 3. Entonces, ¿cómo tengo que obtener el promedio? Calculando la raíz cúbica, que es lo mismo que decir 1 entre 3. Reemplazamos con la información 1 más 1.87% elevado a la 1/3, menos 1%. Hacemos las operaciones del caso, nos sale 0.62%. Otra pregunta, ¿cuánto fue la inflación del tercer trimestre? Primer trimestre, enero, febrero, marzo. Segundo trimestre, abril, mayo, junio. Tercer trimestre, julio, agosto y septiembre. Entonces, igual, utilizamos nuestra fórmula. 1 más la inflación del primer periodo, por 1 más la inflación del segundo periodo, por 1 más la inflación del tercer periodo, todo eso menos 1 y todo eso por 100. Aquí tenemos 1 más inflación de julio del 2017, por 1 más la inflación de agosto del 2017, por 1 más la inflación de septiembre del 2017. Acá tenemos la particularidad que septiembre tiene un signo negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se respetan los signos. ¿Por qué? Porque más por menos es menos. Entonces reemplazamos la información. 1 más, inflación de julio. 1 más, 0.20%. Por 1 más, inflación de agosto. 1 más, 0.67%. Por 1 más, la inflación de septiembre significa 1 menos 0.02%. Todo eso menos 1 y por 100. Hacemos las operaciones del caso y nos sale 0.85%. Esa es la inflación acumulada del tercer trimestre. Si quisiera saber cuánto fue la inflación promedio de ese tercer trimestre, ¿cómo lo calcularía? Bueno, de manera similar a la anterior. Son 3 periodos, 1, 2, 3. Entonces, ¿cómo lo voy a calcular? 1 más esta inflación, 0.85%, elevado a la 1/3, que es lo mismo que decir la raíz cúbica. Todo eso menos 1 y todo eso por 100. Hagámoslo entonces. 1 más la inflación del tercer trimestre, elevado a la 1/3 menos 1%. Es decir, 1 más 0.85% elevado a 1/3 menos 1%. ¿Cuánto sale esto? 0.28%. Muy bien, eso es todo con respecto a inflación acumulada e inflación promedio. Espero que les haya sido de mucha utilidad.